Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías con las cláusulas de reposición a nuevo más convenientes y en cuáles podés cubrir a tu vehículo contra inundaciones? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la visita del economista Adolfo Sturzenegger. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. De Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y una vez más nos acompaña Cristian Buteler para hacer el repaso habitual por lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Como siempre, mucha información. Vamos a comenzar hablando de lo que sucedió con la economía y en particular, bueno, tras el tropiezo del que hablamos, ¿no? Justamente la semana pasada del gobierno en la Cámara de Diputados en relación a la reforma del impuesto a las ganancias. Bueno, ayer justamente logró detener, ¿no? esta reforma en el Senado y lograr una semana más para continuar las negociaciones. Bueno, Santi, surtió efecto claramente la amenaza, ¿no? que hizo la Administración Nacional a las provincias de quitarles, ¿no? recursos justamente para financiar esta reforma del impuesto a las ganancias. Y sí, Ale, porque de algún lado tenían que venir esos recursos. Digamos, había una diferencia de 60.000 millones de pesos entre lo que era el presupuesto o el proyecto original del Ejecutivo con lo que fue la propuesta que finalmente votaron los diputados. Algunos números eran todavía más exorbitantes. El director de la AFIP, Alberto Abad, estuvo también hablando con los senadores y con gobernadores y dijo que el costo era de 130.000 millones de pesos, es lo que asustó a más de uno y finalmente, bueno, como dijiste, hubo un freno por lo menos en comisión. Vamos a ver si se trata la semana que viene en el recinto o hay algún cambio a ese proyecto, por lo cual tendría que volver, por supuesto, a diputados. El gobierno está usando algo más lo que es la estrategia política. Ya Macri se ha reunido con Moyano, ha habido reuniones con representantes del poder sindical y también, por supuesto, con gobernadores y legisladores para ver si se puede llegar a algún consenso, ¿vale? Porque las cuentas públicas no dan realmente para hacer un gasto semejante, por lo menos de una manera tan abrupta. Hay que ver de dónde sale el dinero y esa es la gran discusión. Una vez más quedó muy claro, ¿no? que es fácil apoyar este tipo de iniciativas cuando uno es oposición, pero cuando hay que gobernar el panorama cambia por completo, ¿no? Sí, fue realmente llamativo, ¿no? Que este proyecto tenga principalmente el apoyo del kirchnerismo, que también llamativamente se ha unido a Sergio Massa justamente para este tema, que fue un gobierno que durante 12 años hizo poco o muy poco para modificar las bases, ¿no? Digamos que fue apoyado por aquellos diputados que quizás evidentemente no tienen tanto compromiso con los gobernadores, ¿no? que son finalmente los que terminaron deteniendo, ¿no? esta reforma. Así es, Ale, la amenaza que vos mencionabas al comienzo era que los fondos iban a venir de transferencias que hace el Ejecutivo a las provincias para obra pública, algo que los gobernadores, por supuesto, no pueden tolerar en un año electoral. Desde ya. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías que ofrecen las cláusulas de reposición a nuevo más convenientes y en cuáles podés cubrir tu vehículo contra inundaciones? Así es, porque justamente tiene que ver con la posibilidad de elegir entre los elementos fundamentales que constituyen el seguro de tu auto. En este caso, la reposición a nuevo, por ejemplo, que es esa herramienta que te permite obtener tu auto nuevo, como si recién lo hubieras sacado de la concesionaria cuando tu auto actual, el que tenías hasta ese momento, sufre un siniestro con destrucción total. Nada más ni nada menos. Y ahí lo que varía es si ese siniestro ocurre dentro de determinado plazo. ¿Qué plazo? Bueno, las empresas ofrecen distintas opciones y es ahí donde está bueno fijarse, porque entonces podés obtener un plazo más elevado, más grande, y entonces ahí contratar esa compañía. Si a vos de repente te cierra, obviamente
el resto de los aspectos. ¿Cuáles son los plazos que manejan distintas empresas que consultamos? La Caja, Meridional, QBE y Zurich, 24 meses. Son 2 años en los que si tu auto sufre ese siniestro lo recuperás como 0 kilómetro. La segunda, 18 meses, 1 año y medio. Y después, 1 año para Allianz, Federación, Rivadavia, Sancor, Sura, ¿sí? Esto en lo que refiere a la cláusula de reposición a nuevo, pero también tenemos la posibilidad de inundación. Y este es un seguro que, aunque parezca mentira aún hoy, no es tan comercializado ni hablar en... O sea, a ver, consultamos estas compañías y acá te traemos los resultados para que vos sepas esta cobertura contra inundaciones, cuáles son las compañías que lo están ofreciendo. Y vemos la siguiente placa, porque estas son, sí, ahí está Zurich, Sura, Sancor, Meridional, la segunda, la Caja, Allianz, las que nos respondieron afirmativamente, ¿sí? En el caso de Federación, Rivadavia y QBE no están ofreciendo esta cobertura. Los valores que te pasé antes, tanto como esto, lo consultamos a partir de un autogol, ¿sí? Pero desde ya, cuando vos preguntas por tu auto, hacé todas las preguntas necesarias, consultá más de una compañía y obtené el seguro para el auto que necesitas. Bueno, información realmente importante que tenés que justamente averiguar antes de elegir con qué compañía operar, y siempre te puedes comunicar con nosotros para hacernos cualquier consulta relacionada con estos temas. Bueno, vamos a abrir esta sección siempre dedicada a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Una semana que claramente se está destacando, Cristian, lo que sucedió hoy, la decisión, ¿no?, de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir la tasa de interés, que ha tenido, ¿no?, un impacto en los mercados internacionales y en particular ha afectado el nuestro, ¿no?, que ha mostrado una caída, si bien tampoco es que veníamos con una euforia, ¿no?, en el mercado local, Cristian. No, hemos tenido una caída de más de 1,6% en el día. Puede ser afectada por la suba de la tasa de la FED, aunque realmente fue una suba muy pequeña, de nada más de 25 puntos básicos. Y además que se preveía, ¿no? Igual después nos vamos a concentrar justamente en este análisis, pero seguir repasando justamente lo que estábamos diciendo. Pero así todo, ya te digo, habíamos logrado, después de un noviembre que habíamos tenido una baja interesante en el mercado, habíamos logrado nuevamente subir y pasar los 17.000 puntos, hoy los volvimos a perder, esos 17.000 puntos, en un mercado que está un poquito convulsionado. Es lógico que podamos llegar a tener algunos movimientos más en lo que queda del mes. Hay que tener en cuenta que en las últimas 2 semanas el Banco Central dejó en la calle cerca de 50.000 millones de pesos por las licitaciones de las LEVAC. Parte de eso se necesita en el mercado porque diciembre es un mes que normalmente se demanda más dinero, y otra parte se estará yendo seguramente a las letes del Tesoro en dólares que están saliendo en el día de mañana a colocarse. Y veremos si otra parte también ha ido al dólar, ¿no?, en los últimos días. Justamente hemos tenido bastante demanda minorista en el mercado. Exactamente, local, el dólar también ha repuntado, pero bueno, es algo lógico, es uno de los activos más baratos que ha quedado en el año, y el inversor siempre busca los activos baratos, entonces probablemente parte también se vaya para ahí. Y hoy el feriado bancario dio una tregua, ¿no?, en este mercado. Sí, porque fue fuerte, se sintió bastante, las sucursales cerraron, muchas sucursales, y eso obviamente retrae la demanda minorista, la que va todos los días a buscar algo de dólares a las sucursales. Hay que ver a partir de mañana, que se levantó para mañana el paro, y el viernes qué es lo que sucede, y bueno, y ver si algo también cae en el mercado de acciones, ¿no?, de todo ese dinero que se está quedando disponible. Igualmente seguimos estando con un muy buen año, ha dado muy buena ganancia, el Merval en el año, estamos más cerca del techo que de los pisos vistos. Y el dólar, así todo, no lo veo como algo preocupante. Una suba que pueda haber en el dólar de acá a fin de año o incluso en el mes de enero, no lo veo que le caiga mal al gobierno, que le caiga mal al Estado, para absolutamente para nada. Así que por el momento esas son las novedades que tenemos del mercado. Sería bienvenida para muchos. Yo creo que sí. Empresarios argentinos, ¿no?, que tienen que competir en el mundo. Bueno, vamos a vamos a cerrar así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. De regreso con la presencia en el estudio del economista Adolfo Sturzenegger, con quien vamos a conversar en el próximo bloque. Pero ahora vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar con la situación de las entidades bancarias y con información muy importante ahora que se avecinan las fiestas.
Así es, porque mientras vemos información en pantalla sobre las principales entidades financieras, les cuento que el gobierno está haciendo medidas puntuales para que las fiestas pasen sin sobresaltos. A la exención del pago de ganancias para el medio aguinaldo de diciembre agregó algunas canastas navideñas. En este caso, la canasta navideña para los juguetes, con precios muy económicos. Así que basta con acceder a la página del Ministerio de Economía o de Presidencia para ver cuáles son esos juguetes y dónde se pueden adquirir. Muy bien, semanas atrás se realizó una nueva entrega de los premios Prestigio Seguros, este reconocimiento a las compañías de seguros más prestigiosas del mercado. En la elección de los ganadores pesan cuestiones tales como la solvencia, la calidad de servicio y el cumplimiento al momento del siniestro. ¿Tienen en cuenta estos temas los asegurados al momento de elegir a su compañía? Café Financiero salió a la calle a preguntarle a la gente qué cosas tiene en cuenta a la hora de elegir una aseguradora para proteger tanto sus bienes como a sus seres queridos. ¿Cómo hace para elegir la compañía de seguros que proteja a su familia, sus bienes? Que sea una compañía conocida y que sea segura, por supuesto, que tenga la posibilidad de si me sucede algo, cobrar. Todas las coberturas que me puede ofrecer, también saber cuál es el coste de la prima anual y entonces comparo lo que me ofrecen con el coste y en función de eso escojo. Que cubra todo el riesgo que dice que cubra y además que el día que ocurra un siniestro te lo abone. No, porque en realidad me he manejado siempre con la misma compañía de seguros que siempre respondió bien. O sea, estoy tranquila. Bueno, nunca nos cansaremos de insistir en la importancia de informarte antes de elegir, de contratar a tu compañía de seguros. De esa manera podrás evitar las malas experiencias que lamentablemente aún abundan en nuestro mercado. Bueno, y vamos a completar el informe de lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días, hablando justamente de la noticia que vino del norte, la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Así es, Ale, subieron las tasas hoy 25 puntos básicos, una suba esperada, una suba que no asombró a nadie, había dicho la Reserva Federal que iba a ser una suba este año, la votación salió 10-1 incluso de esa suba. Anunciaron en el speech que después se dio Yellen, dijo que el año que viene prevé 3 subas en el año, veremos cómo se desenvuelve, pero creo que fue una suba muy salomónica porque fueron 25 puntos básicos, nada que pueda asustar al mercado, como para cumplir con lo que había dicho en su momento, y bueno, veremos a partir del año que viene con la asunción de Trump y hacia dónde lleva la economía, qué nivel de tasas deberá la Fed tener para el año que viene. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo ahora a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros con, como siempre, información adicional. Así es, con un dato, porque en lo que va del año solamente en la ciudad de Buenos Aires se tuvieron que reparar 170 estatuas. Esto le cuesta al Estado 350.000 pesos en materiales, más el sueldo de los artesanos, sumado placa de metal, fuente que hay que reparar y un montón de otras cuestiones que hacen un gasto mensual de 14 millones de pesos. Con este dato y con la información que les presentamos más abajo de la compañía de seguros que ustedes nos consultaron a través de dónde, a través de las redes sociales, @Café Financiero en Twitter y en Facebook también, Café Financiero, nos preguntan y les respondemos. Un dinero que lamentablemente se desperdicia. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de los últimos días con el economista Adolfo Sturzenegger. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, se anunció en los últimos días las estimaciones de inflación para el mes de noviembre
que orillaron alrededor del 2%, en particular bueno, la de la ciudad de Buenos Aires, que se ubicó exactamente en esa cifra. Bueno, por encima de lo que esperaba, ¿no?, el Banco Central, del objetivo que se había planteado para los últimos meses de este año, del 1,5% mensual. Adolfo, ¿a qué atribuís, ¿no?, esta divergencia que se ha dado, ¿no?, entre el objetivo, ¿no?, de la entidad de la autoridad monetaria y lo que finalmente están dando las estimaciones oficiales? Bueno, yo primero no dramatizaría sobre un hecho que en alguna medida es circunstancial, un mes donde la tasa de inflación se pone un poquito por encima de las metas que tiene previstas el Banco Central. De cualquier manera, no tengo información sobre cuál fue la inflación núcleo, claro, que tal vez haya sido algo menor. Y por otro lado, hay un efecto menor, pero no el de octubre, pero hay un efecto residual del ajuste tarifario, que sí es un factor circunstancial que desaparece, sí, en el mes siguiente. Tal cual, eso de alguna manera complicó un poco los planes, ¿no?, que tenía el Banco Central, porque inicialmente no se esperaba esa baja y después suba de las tarifas de los servicios públicos, ¿no?, como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema. Claro, ¿no? Digamos, enrareció un poco un esquema de metas, porque se introducen ahí elementos muy circunstanciales que en alguna medida le dan una cierta volatilidad a la tasa de inflación mensual, que no tiene por qué sostenerse. Por otro lado, hay algunas estimaciones de la de diciembre, que generalmente es un mes difícil desde el punto de vista de la tasa de inflación, pero que la vuelven a ubicar entre 1,5 y 2, digamos. O sea, no hay en esas estimaciones, más que una aceleración de la tasa mensual, se vuelve a ver una cierta disminución de esa tasa. Pero bueno, de cualquier manera, no ha sido un buen dato, digamos así. Ahora yo quiero, en alguna medida, comentar que la herencia que recibió realmente el gobierno fue lo que yo denomino en un reportaje, precisamente en la revista Nuevo Banco y Seguro, como una tormenta macroeconómica perfecta. O sea, que se combinen una situación de estancamiento con perspectivas de recesión, con una situación de inflación alta, genera una dificultad en encontrar los instrumentos de salida muy fuerte. Primero, ¿por qué? Porque ¿qué hago yo con los dos grandes instrumentos de estabilización contracíclica, política monetaria o política fiscal? Me pregunto, ¿aumento el gasto público? Sí, bárbaro, logro a lo mejor apoyar la salida del estancamiento. Sí, pero puedo complicar el otro frente. Con la tasa de interés, ¿qué hago? ¿Bajo la tasa de interés? Sí, puedo ayudar al frente del estancamiento, pero complico la situación inflacionaria. Entonces, los dos grandes instrumentos de los últimos 60 años en el mundo de política macroeconómica estabilizadora o contracíclica se encuentran en una situación difícil de tomar decisiones concretas. Vos dabas, Adolfo, y te repito, perdón, y te quiero decir, cuando Estados Unidos, podemos o no comparar si la situación es igual o no, pero Estados Unidos entró en stagflación, o sea, la combinación de caída de la actividad económica con inflación en crecimiento, entró en el año 73 y salió 9 años después, con una serie de intentos frustrados. El más conspicuo de esos intentos frustrados fue la administración Carter. Bueno, Adolfo, ese es el motivo también por el cual todos los países se esfuerzan tanto por evitar justamente el aumento de la inflación, ¿no? Claro. Bueno, pero esa es la herencia que recibió este gobierno, porque ¿cómo se originó la combinación de estos dos grandes problemas macroeconómicos? Se generó en la combinación de aumento del gasto público improductivo y financiado con impuestos. Como no había financiamiento internacional, ese aumento del gasto hubo que financiarlo con impuestos legislados y con impuesto inflacionario. Entonces, sí, por eso, en alguna medida, esta discusión que se ha planteado los últimos días sobre ganancias, la verdad que, por supuesto, hay
una parte del proyecto opositor que es desastroso, que es crear nuevos impuestos sin saber exactamente cuánto puede representar en aumentar los ingresos fiscales, sin saber cuánto puede seguir distorsionando la actividad productiva. En la situación además fiscal en la que nos encontramos, ¿no? Digamos, con un déficit del 7% del PBI. Ganancias a las empresas, claramente yo lo bajaría. Y no me preocuparía porque el déficit fiscal puede aumentar 0,5 o 1 punto del PBI. En principio, uno se pregunta, y yo me pregunto en ese artículo, si yo voy a tener financiamiento, ¿cómo debo usar en esta situación tan delicada el financiamiento? ¿En subir el gasto público y pagar ese aumento con el financiamiento o en bajar los impuestos? Tu opción sería la segunda, bajar los impuestos. La segunda opción es eminentemente superior desde todo punto de vista. Primero porque vos te introdujiste en los últimos 4 años en la situación de estagflación por la enorme suba de los impuestos. Estamos de acuerdo que la presión tributaria en Argentina es una de las más altas del mundo y encima los servicios que se dan a cambio no son para nada los mejores. Pero también es cierto que hay trabajadores que ganan 30.000, 35.000 pesos y pagan impuestos a las ganancias. ¿Cómo se resuelven los dos problemas? Es decir, también es una injusticia que un trabajador de clase media pague impuestos a las ganancias. ¿Cómo se resuelve? No es fácil, pero primero el diagnóstico es este. Vos estás, al ser los impuestos tan altos, estás en la zona que Laffer llamó la zona donde si vos bajás los impuestos, aumenta la recaudación. Aumenta la recaudación porque te has excedido en la tasa impositiva. Porque te aumenta la actividad. Atendeme, eso es lo que le aconsejó Laffer a Reagan. Y Reagan, que podrá tener desde el punto de vista político otros aspectos, una gestión que puede ser buena o mala, desde el punto de vista económico bajó la tasa marginal de imposición a las ganancias empresarias del 70 al 28. Fíjate vos, la baja. ¿Y estaba preocupado porque iba a bajar la recaudación fiscal? No, porque se sabía, todos los supply-siders en ese momento de la economía norteamericana, le decían que la recaudación iba a subir, parece igual no bajar. Adolfo, que no hay un contexto social y político para ir en esa dirección, ¿no? Para bajar los impuestos a las empresas. Cuando se habla de esas cuestiones, hay una reacción, obviamente desde pero algunos... esperá, todo lo que hace un economista es que para que mejore la calidad de vida y los ingresos de los sectores más pobres de la sociedad. Para eso se hace economía, crecimiento y mejora en la distribución del ingreso. Si vos te dejás llevar por un cortoplacismo exagerado de no podés tomar una sola medida que te pueda lesionar circunstancial y temporariamente los ingresos de alguien, estás paralizado. La economía está en estagflación. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Salir de esa situación. Si no, ¿quién se va a ver perjudicado? Pero los sectores más populares y de menores ingresos si no salís de la situación. Entonces acá hay que tener un objetivo, por lo menos de mediano plazo. Hay que salir de esta combinación terrible de alta inflación con caída en los niveles de actividad y de empleo. Y eso no es fácil. ¿Cómo salió Estados Unidos? Tenemos que cerrar, ¿eh? Un segundo nada más. ¿Cómo salió? Priorizando objetivos, no queriendo cumplir los dos al mismo tiempo. Se priorizó el objetivo antiinflacionario y se salió pocos meses después. Muy bien, Adolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis del economista Adolfo Sturzenegger sobre un tema realmente central, la determinación de objetivos para superar las enormes dificultades económicas que hoy estamos atravesando. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.